para hablar de esto, ¿no? De impuestos y la capacidad que tiene para hablar de esto, ¿no? De impuestos y la capacidad que tiene la Argentina y el sector privado para seguir absorbiendo mayor presión. César Litvin es tributarista del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, y como siempre recurrimos a él para que amplíe y nos explique un poco más su mirada. César, ¿cómo le va? Luis Fernández Chigara y lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludar a la audiencia de Cadena T. Bueno, hasta ahora lo que se ha planteado es que no va a haber ajuste, que no va a pedirse más dinero prestado, que no se va a emitir dinero. Y la gran pregunta es dónde va a salir el dinero para dar aumento a las jubilaciones, a los empleados estatales, para dar un refuerzo a los sectores más vulnerables. ¿Quién paga la fiesta? ¿No? Sí. Bueno, la verdad es que hasta ahora han sido rumores de que va a haber más impuestos. Todavía no tenemos con precisión qué impuestos nuevos o qué aumentos de impuestos de los ya existentes va a haber. La realidad es que nos encontramos en una coyuntura donde los contribuyentes están desbordados de impuestos, como para soportar en esa mochila pesada que representa realizar una actividad productiva y hacerse cargo de toda la cantidad de tributos que cobra nación, provincias y municipios, de seguir pagando impuestos. Hay que tener en cuenta que si bien los impuestos financian al Estado, también tiene como contrapartida que cada vez que se generan nuevos impuestos es una desmotivación a la actividad económica. Entonces, bueno, hay que tener un fino equilibrio entre las necesidades que tiene el Estado, que siempre tienden a infinito, ¿no? Y por el otro lado la capacidad de poder abarcar más impuestos. Hace algunos años un economista de Estados Unidos llamado Laffer hizo una curva de impuestos donde determinaba que en determinado punto del aumento del impuesto, ese aumento del impuesto no tenía como consecuencia un aumento de la recaudación en la misma proporción. Al contrario, bajaba más la recaudación por efecto de la desmotivación de la actividad económica. Me parece que hay que seguir leyendo a Laffer en el sentido de decir, bueno, en algún punto, si se bajan los impuestos, en el corto plazo va a hacer falta ingresos, pero en el mediano y largo plazo puede que aumente la recaudación con una baja de impuestos por efecto de la mayor actividad económica que puede generar. Y evidentemente más posibilidad de compra que tenga el consumidor. Si uno lo mira, evidentemente uno que pague impuestos es menos dinero que se vuelca al consumo. Y yo me pregunto, las empresas, las compañías que pagan cada vez más impuestos, ¿no terminan trasladándolo a los precios, lo que genera también el segundo problema, que es más inflación, claro, menor capacidad de compra del consumidor? Es un círculo vicioso, pero a mí de todos los rumores me preocupan todos, ¿no? Pero hay uno que me preocupa sobremanera, es que se deje sin efecto el famoso pacto fiscal, el consenso fiscal. El consenso fiscal se firmó a fin del 2017 y tenía como objetivo ir reduciendo los impuestos locales. ¿Qué son los impuestos locales? Ingresos brutos, sellos y los tributos municipales. En el 2020 algunas actividades que estaban pagando ingresos brutos iban a estar exentas y algunas que tenían una alícuota iban a bajar más de lo que ya bajaron en el 2018 y 2019. Si se deja sin efecto y se suspende el pacto fiscal, volvemos a ingresos brutos, que es el peor impuesto que existe en el sistema tributario, a su máximo esplendor. Eso significa que ingresos brutos, que es el más distorsivo de todos los impuestos, va a tener una traslación inmediata a precios si aumenta este impuesto. Entonces digo, quiero advertir y alertar que es una muy mala idea suspender los efectos del pacto fiscal. Doctor Litvin, buenas tardes. Fabio Ferrer lo saluda. ¿Cómo le va? Un gusto, Fabio. Lo mismo para mí. Teniendo en cuenta que está claro que ya estamos ahogados de tantos impuestos, pero
en atención a lo que dijo en su discurso ante la Asamblea Legislativa el presidente Fernández, que algunos sectores deberían ser solidarios con los que menos tienen. ¿Qué sector está en condiciones de soportar algo más de impuestos o no hay ninguno? No, la verdad es que hoy con esta alta presión fiscal que existe y que como contrapartida el contribuyente de la clase media alta o alta tiene que suministrarse por sí mismo algunos bienes que debería prestar el Estado, como seguridad, salud, educación. La verdad es que la presión fiscal ya es alta. Las empresas están pagando una gran carga tributaria por sus ganancias y las grandes fortunas también pagan bienes personales, impuestos a las ganancias. Es decir, seguir sacándole leche a la vaca van a dejarla anoréxica. Entonces no veo de qué manera se puede instrumentar esa solidaridad que hizo mención en el discurso del presidente electo, teniendo en cuenta de que estamos parados en un techo de presión fiscal, no en un piso. Eso lo que significa es que no hay mucha más capacidad para generar más impuestos sin que genere efectos contraproducentes. La experiencia en el mundo, cada vez que a la clase alta y media alta se lo quiso castigar con muchos impuestos, bueno, los capitales son mimosos, se van a los lugares que mejor lo tratan. Y se ha generado en el mundo una fuga de gente hacia lugares con mejores o más razonables cargas tributarias. Y eso es lo que empezó a pasar cuando se anunció de que iban a haber aumentos desmedidos en el impuesto sobre los bienes personales, que fue la experiencia de Francia. ¿Recuerdan cuando asumió el presidente Hollande y generó impuestazos muy altos a las grandes fortunas y que gente muy conocida en el ambiente artístico como Gerard Depardieu o Alain Delon se fueron de Francia y se radicaron en otros países porque no querían asumir un impuesto a las grandes fortunas? Esto no es de la Argentina, esto pasa en el mundo. Entonces, la verdad es que no puedo responder con precisión porque hoy en día estamos en el techo de la presión fiscal, no en el piso. ¿Y subir más impuestos a los que blanquearon? No, bueno, eso tendría efectos retroactivos. Esto viola garantías constitucionales. Es decir, el que entró en el sinceramiento fiscal ya pagó el impuesto correspondiente de acuerdo a la ley vigente en ese momento. Generar un nuevo impuesto sobre un hecho ya acontecido que se pagó el impuesto vigente afecta la retroactividad y esa retroactividad se vuelve en contra del derecho de propiedad. Entonces me da la sensación que no hay espacio para eso, espacio desde el punto de vista del respeto de las garantías constitucionales. Quiero decir lo siguiente, las garantías constitucionales son garantías para el contribuyente, para evitar un Estado exorbitante en cuanto a los impuestos que pueda cobrar. Y como contrapartida limita el poder del Estado para cobrar impuestos que no corresponden. Entonces, digo, si bien puede sonar atractivo para mucha gente decir, bueno, los que entraron en sinceramiento tienen que pagar, yo digo, ya pagaron. Y pagaron entre un 10 y un 15% por entrar en sinceramiento, que era la regla de juego de ese momento. Ahora, si las queremos cambiar con efecto retroactivo, estamos violando la Constitución. Si aceptamos que la Constitución debe ser vulnerada, bueno, que se cobren todos los impuestos. Pongamos impuesto a la ganancia del 90%, digo, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Sí. César, como siempre, gracias por atendernos. Adiós, un gusto en hablar con ustedes. Chao, hasta luego, era el tributarista César Litvin. Para hablar de esto, ¿no? De impuestos y la capacidad que tiene